Muy bien, gracias por acompañarnos en esta noche y vamos a comenzar la reunión. Y como ustedes pueden ver ahí, el tema que tenemos ahora es en Cristo. Fíjese que aparentemente, tal vez al principio le puede sonar un tema un poco Ujú. sencillo, digámosle así, y en cierto modo lo es, pero se va a dar cuenta pues a medida que vayamos avanzando precisamente que tiene unas implicaciones muy bonitas respecto de lo que es la vida cristiana y, por qué no decirlo, incluso hasta respecto de la manera en la que nosotros presentamos el Evangelio, ¿no? Así que vamos a comenzar primeramente explicando una situación y que tiene que ver con el significado de la palabra en. Porque vaya, nosotros vemos la palabra Mm, en y le voy a comentar una cosa. Fíjese que estudiar la Biblia gramaticalmente es una manera muy interesante de poder hacer estudios bíblicos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Fíjese que es interesante, por ejemplo, de que los traductores, es cierto, pues, de que a veces traducir del hebreo al español o del griego al español no deja de tener sus complicaciones, pero con todo y eso, pues, los traductores han hecho un gran esfuerzo por tratar de reflejar precisamente en el español algunos modismos y algunas situaciones que están en los idiomas originales. Así que en ese aspecto, pues la verdad de que no es aquello de que, pues mire, como no es el idioma original, no sirve, ¿va? No, como no, tiene precisamente su efecto. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la preposición en español, nos topamos con lo siguiente, de que en español, bueno, tiene 10 significados, no vamos a meternos en los 10, sino que vamos a ver tal vez los que nos interesan para efecto del estudio de hoy. De que, por ejemplo, en el español indica el lugar donde está algo, especialmente si está en el interior de algo, ¿verdad? Por ejemplo, y mire, por ejemplo, esta es definición de la Real Academia. Dice, el Museo del Prado está en Madrid, está en el trabajo, guardé la camisa en el armario. Y también a veces hasta figuradamente se habla, por ejemplo, cuando se dice nadamos en la abundancia o nos hemos instalado en la absoluta mediocridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos esa situación de que precisamente uno de los significados que tiene la preposición en es precisamente cuando se está adentro de algo. Luego fíjese que también, por ejemplo, otro significado que tiene la preposición en, bueno, aquí hay algunos que para efectos prácticos no los vamos a ver, pero mire, por ejemplo, este otro, el número 6 sí es bien interesante, porque en indica aquello a lo que se dedica, ¿verdad? Que es especialista o sobresale alguien. Por ejemplo, es doctor en física. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En indica en este caso, pues, el tipo de especialidad que tiene, ¿va? Es muy bueno en deportes, trabajó en la industria química, se ha especializado en derecho administrativo. Entonces, vea de que tenemos dos significados interesantes. Primero, indica cuando se está en cierto lugar específicamente para referenciar que se está dentro de algo, y la otra, en este caso, pues, para referirse a qué se dedica una persona. Y este otro también es interesante, mire, indica la manera de hacer alguna cosa, indica la manera de hacer alguna cosa. Por ejemplo, cuando decimos, no, hombre, si es en broma, ¿va? Entonces quiere decir de que es la manera en la que yo lo estoy haciendo, ¿va? O también, no, no, mire, fíjese que esto que estamos haciendo es en serio, ¿va? Pongámosle por favor la debida responsabilidad. También, por ejemplo, mire, hable en voz baja, porque fíjese que el paciente está delicadito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Indica la manera. O, por ejemplo, la película está en francés. Vea en ese caso, pues, de que algunos de los significados de en el español, la verdad que son bien interesantes, ¿va? Porque tenemos, por ejemplo, entre los que a nosotros nos interesan, que indica que está dentro de algo, indica aquello a lo que una persona se dedica, y también indica la manera en que se hace algo. Eso es si lo vemos en el español, si lo vemos en el español. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si tenemos una pequeña clasecita de griego, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que fíjese que en el griego ocurre lo siguiente. Mire, y en griego, ¿cómo se dice en? Fácil, se dice en. ¿Y qué significa en? Eso está fácil. Yo molesto muchas veces en la clase con aquello del griego que usted no sabe que sabe, ¿va? Por aquello de que sea algo.
de que si alguien le dice, no, mire, que tal vez que usted está aprendiendo griego, a ver, decime algo en griego, ¿y qué significa en? Y los dos se pronuncian igual. Los dos se pronuncian igual. Ahora, fíjese que aquí se da una situación. Acá donde estoy yo pasando el cursor está precisamente cómo se escribe en griego. Y si usted se fija en ese diagrama, ¿qué es lo que sucede? Están las preposiciones griegas y entre otras cosas tienen el significado de ubicación. Por ejemplo, si algo está dentro, si algo está afuera, si algo está a la par, si algo está arriba, si algo está abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea de que si lo vemos desde el punto de vista del griego, ¿qué es lo que sucede? Significa que algo está adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir en este caso, por ejemplo, que el tema que nosotros vamos a ver ahorita de estar en Cristo, una de las cosas que es una de las implicaciones interesantes, es que nosotros estamos adentro de Cristo, por decirlo de una manera, como que estamos, vaya, como que usted dijera, no, mire, fíjese que ahorita que estamos en pandemia y estoy encerrado en mi casa, ¿verdad? Porque las autoridades han dicho que no se salga. ¿Por qué razón? Porque aquí en mi casa estoy protegido. Aquí en mi casa es donde yo me protejo de la lluvia. En mi casa es cuando estoy enfermo, es el lugar donde yo vengo a dormir y a sudar las fiebres y a curarme para después poder seguir mi vida. Entonces, ¿qué es lo que indica desde el punto de vista del griego? Indica precisamente que se está adentro de algo. Ahí está de que fíjese que, por ejemplo, nos topamos con esta situación, siempre hablando de la preposición en el texto griego. El significado original que tiene en significa adentro, precisamente como estamos viendo acá en el diagrama. Y ahí está de que, por ejemplo, mire esta otra definición que tenemos por acá. Dice, en composición significa dentro en. Por ejemplo, como la palabra energeo, que significa trabajar en o sobre. O por ejemplo, mire, yo trabajo en carpintería. Entonces la preposición en cumple esa función. Y fíjese de que también otra situación, siempre hablando, aquí estamos viendo cómo es la función en el griego de esa bendita preposición en. Dice, sobre la expresión en Cristo, Deisman dice, no puede haber alguna duda de que en Cristo, de que Cristo en mí significa el Cristo exaltado, viviendo en Pablo y Pablo está en Cristo. Entonces vea de que en ese aspecto la preposición en tanto desde el punto de vista del español como del griego, y por eso le decía de que los traductores en ese sentido, pues la verdad es que han hecho un gran esfuerzo por tratar de acercarse lo más posible al significado original. Y vemos de que en el significado original, ¿cómo se dice en griego? Bueno, en griego se dice en. ¿Cómo se dice en español? En. ¿Y qué significa? En. Así que ahí no hay donde perderse. No hay donde perderse. La hermana Gladys dice, cabal, dice. Es exacto. ¿Va? Perdón. Entonces, ahí es donde tenemos precisamente lo que tiene que ver desde el punto de vista de la gramática española y desde el punto de vista del griego, lo que la preposición en significa. Ahora, ¿por qué es importante este énfasis? Porque fíjese que la palabra en Cristo, o sea, esa frasecita así, en Cristo, aparece 84 veces en el Nuevo Testamento. O sea, son demasiadas veces como para que lo ignoremos. Ese tal vez es el asunto. Y mire cómo está la estadística. Por ejemplo, en el libro de Romanos aparece 14 veces, en Primera de Corintios aparece 12 veces, en Efesios 12 veces. Y este caso es bien interesante. Mire, en Filipenses aparece 11 veces. Ahora, ¿por qué en este caso en Filipenses es importante? Porque solo tiene 4 capítulos. Entonces es interesante cómo es que en un libro tan corto se haga tanto énfasis de en Cristo, en Cristo, en Cristo. De ahí tenemos de que en Gálatas aparece 9 veces, en Segunda de Corintios 7 veces, en Segunda de Timoteo 7 veces, en Colosenses 4 veces, en Primera Tesalonicenses 3 veces, Primera Timoteo 3 veces, en Filemón 1 vez y en Primera de Pedro 1 vez. Y ahí tenemos las 84 veces. O sea, es mencionado tantas veces, es mencionado tantas veces que no se puede pasar por alto. Ahora,
nosotros no vamos a ver los 84 casos, ¿va? También para que no digan, ah, no, pues sí, él como no tiene vida, por eso es que se pone a hacer ese tipo de cosas. No vamos a ver los 84 casos, sino que solamente vamos a ver algunos representativos que nos van a dar la idea precisamente de por qué se habla, por qué aparece esas 84 menciones precisamente de la palabra en Cristo. Y ahí está de que fíjese que podemos separarlas, estas menciones, yo las he separado en 3 puntos. Una, las que tienen que ver con la salvación, otra, las que tienen que ver con la vida cristiana y otra, las que tienen que ver con el futuro. Entonces, mire, por ejemplo, qué es lo que habla sobre la preposición esa de en Cristo. Mire, por ejemplo, lo que dice Romanos 3:24, si nos lo puede leer, hermana Gladys, por favor. Romanos 3:24. Amén, pastor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Correcto. Entonces, mire qué es lo que sucede. De por sí, el versículo es un versículo bien, bien rico en contenido, porque habla acerca de la justificación. ¿Y qué es la justificación? Es el acto de Dios mediante el cual la persona que deposita su fe en Él es declarado justo y libre de culpa. Fíjese que solamente dice que es declarado, no es que no ha cometido falta, ¿va? No es que no ha cometido falta, o sea, la falta sí existió. La falta sí existió. Solo que es lo que sucede, el juez viene y dice, no, mira, no se te va a tomar en cuenta. Entonces dice, siendo justificados, ¿y cuánto hubo que pagar? Ah, mire, dice gratuitamente por su gracia. ¿Y eso cómo se hizo? Mediante la redención. ¿Y la redención qué es? Era la acción esa de que cuando una persona contraía una deuda que no podía pagar, se podía dar la figura de que alguien viniera y redimiera, o sea, de decir, no, mire, yo le voy a pagar la deuda. Eso era un redentor. Ahora mire en este caso como lo dice Pablo, mediante la redención que es en Cristo. O sea, lo que llama la atención es de que todo lo que nosotros vamos a ver fuera de Cristo no está. Fuera de Cristo no está. Y esa es una de las cosas precisamente que hace que el evangelio sea tan especial, ¿verdad? Incluso, vaya, si alguien no quisiera creer en el origen divino del evangelio y todo ese tipo de cosas, aún filosóficamente el cristianismo es muy diferente a cualquier otra filosofía humana. Mire, por ejemplo, esta otra cita siempre hablando acerca de esta cuestión en Cristo. Por ejemplo, lo que dice Romanos 6:23. Hermana Olga, si nos puede leer, por favor, Romanos 6:23. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Correcto. Vea qué interesante que cuando se habla acerca del pecado, ¿qué es? El pecado paga. ¿Y qué es la paga? Lo que uno se merece, ¿verdad? Yo he trabajado ciertas horas o yo he cumplido un trabajo. ¿Qué es lo que hago? Recibir por lo que he trabajado. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que dice el pasaje? Que el pecado paga. ¿Cómo? Lo que nosotros merecemos. ¿Y qué es lo que nosotros merecemos? La muerte. Ahora mire qué es lo que dice. Más la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios. Eso es, por ejemplo, como cuando una persona cumple años. Si usted se pone a pensar bien, nadie está obligado a regalarle nada, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Viene alguien y dice, no, fíjate que es una hermana que me cae bien, que siempre está pendiente de mí y todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene esta persona y como un acto de bondad viene y dice, lo va a hacer un regalo, pero obligada no está. Obligada no está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es donde viene la escritura y dice, más la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, ¿cuál es? Vida eterna. Pero ¿dónde está esa vida eterna? En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que fuera de Cristo no hay nada. Mire, por ejemplo, este otro pasaje, por ejemplo, lo que dice Romanos 8:39. Hermano Enrique, si nos puede leer Romanos 8:39, por favor. Romanos Amén. 8:39.
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Correcto. Entonces, vea, dice dónde nosotros tenemos esa seguridad de que nadie nos puede apartar ni llevarnos hacia la destrucción. Dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero ¿dónde está ese amor del que está prometiendo allí? En Cristo Jesús. Ahora, de lo que llevamos hasta ahorita, hay una observación que quiero hacerle y por qué a la hora de las horas este tema ha resultado ser muy importante. Porque fíjese que alguien me estaba haciendo la observación de que a veces en las emisoras cristianas, por ejemplo, ¿qué es lo que se dice? Mire, fíjese que va a haber un estudio acerca de la prosperidad. Va a haber un estudio acerca del noviazgo. Va a haber un estudio acerca del matrimonio. Pero no hablan de Cristo. Y el problema con ese enfoque es de que como todo lo que nosotros estamos viendo se recibe en Cristo, quiere decir que si yo intento resolver esos problemas sacando a Cristo de la fórmula, no funciona, ¿verdad? O aquellas personas que dicen, no, a mí me gusta la iglesia, pero fíjese que yo no quiero recibir a Cristo porque es mucho compromiso. Mire, el problema que se está topando es que todo lo que la Biblia dice que tiene para usted, si usted no está en Cristo, eso no funciona. Entonces es ahí donde está precisamente la cuestión esa de que por qué las escrituras hacen tanto énfasis de en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y mire, por ejemplo, vamos a ver otros 3 casos también siempre relacionados con la salvación. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice Primera de Corintios 1:2. Hermana Claudia, si nos puede leer, por favor, Primera de Corintios 1:2. Si va en tráfico, me dice para designar a alguien más. Amén, pastor. Solo que hoy no veo la letra, pero Ah, ya. aquí. Primera de Corintios 1:2. 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Correcto. Note una situación, dice, a los santificados, pero ¿en dónde? En Cristo. O sea, otra vez nos dice, mire, todo se obtiene en Cristo. Si yo estoy afuera de Él, no funciona. ¿Verdad? Es por eso de que lo que le comentaba hace un momento. Ah, mire, vamos a dar un sermón acerca de cómo hacer para que una persona deje tal pecado. Pero ahí está que a Cristo es el que menos se menciona. Y una de las cosas que estamos viendo hasta ahorita de que todo esto funciona cuando estamos adentro de Cristo. Si sacamos a Cristo de la solución, vamos a fracasar, pues. Ahora, en este caso de Primera de Corintios se menciona la situación, se mencionan 2 puntos bien interesantes. Dice, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Cuál es la diferencia en este caso entre santificados y santos? Que santificado es lo que el Señor hace cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nos aparta para Él. Esa es la parte de santificados. Y llamados a ser santos es lo que nosotros debemos de ser en nuestra vida diaria. Por eso es de que están esas 2 palabras. O sea, no es redundancia de político, ¿va? No, sino que son 2 aspectos. Cuando yo recibo a Cristo, Cristo me santifica, me aparta para Él. Pero ahora que yo estoy apartado para Él, ¿qué es lo que sucede? Soy llamado a ser, a comportarme de una manera santa. Pero vea otra vez que menciona la Escritura que todo esto ocurre ¿dónde? Dice, ocurre en Cristo. O sea que fuera de Cristo la cosa no funciona. Mire, por ejemplo, lo que dice en este caso en 2 de Corintios 5:19. Hermana Gloria, si nos puede leer esa cita, por favor, 2 de Corintios 5:19. Estoy trabajando, hermano. Ah, ok, perfecto. Yo la leo entonces. Mire lo que dice. No se preocupe. Que Dios estaba que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Entonces, otra vez tenemos la cuestión, mire, ¿y dónde está la reconciliación? La reconciliación está en Cristo. Solo si me permite un momentito, por favor, solo deme un minuto. Ahí está. Mire, mire qué es lo que sucede. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, consigo al mundo. Y todavía más, para que vea de que no es el único pasaje que lo dice. Porque mire lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero volvemos al asunto, que donde tenemos, fíjese que alguien me hacía la observación un día de estos respecto de una idea que tiene Paul Washer, que es un predicador del evangelio tal vez no muy convencional, que digamos, que cuando él salió de estudiar teología le preguntaron, ¿y en qué te vas a especializar? Y la respuesta que él dio es en los evangelios. Me parece bien interesante, ¿por qué? Porque precisamente la esencia por la que el cristianismo funciona, ¿cuándo es? Cuando estamos en Cristo. Entonces, si yo quiero hacer si yo quiero hacer a Cristo a un lado, le diré, nada va a funcionar. Nada va a funcionar. Por eso es de que las escrituras tienen esos 84 casos donde nos está hablando de en Cristo, en Cristo. ¿Por qué? Porque muchas cosas que a veces nosotros le decimos a la gente, vaya, por ejemplo, que mire que la respuesta a la oración y una serie de cosas, si nosotros no estamos en Cristo, no funciona. Si nosotros queremos hacer a un lado a Cristo, no funciona. Una de las cosas, por ejemplo, que yo le explico a la gente es lo siguiente, porque a veces la gente comete el error de decir, vamos a tal iglesia porque en esa iglesia el pastor sana. Mire, nadie tiene el poder de sanar a nadie. Usted el que sana es Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Como son de los cambios que nosotros hacemos de que, es que ese pastor sana. No, él no puede. Nadie puede. Nadie puede. A mí me gusta, por ejemplo, fíjese, porque estoy haciendo unos estudios del libro de Hechos, de que cuando Pedro sana al paralítico el que estaba en el templo, es la respuesta que da. No confundan, dijo, que piensen ustedes de que nosotros tengamos algo bueno por lo cual este ha sido sanado. Si él fue sanado porque el Cristo al que ustedes rechazaron y que crucificaron, Dios lo ha resucitado entre los muertos. O sea, nosotros no hemos sido los que hemos obrado la sanidad. Quien ha obrado es Cristo, ¿verdad? Entonces es por eso que es importante precisamente insistir en ese asunto de que mire cómo ocurre todo en Cristo, en Cristo. Si yo saco a Cristo de la solución, ya no funciona nada. Es que es como que le dijera que es el ingrediente estrella, papá. Es el ingrediente estrella, es ese toque secreto que hace de que a veces hay quienes dicen, a mí como me gusta la comida de mi mamá, porque le da un toque. Pues sí, ella tiene un ingrediente secreto que no se lo quiere decir a nadie y lo más probable es que no se lo vaya a decir porque ella quiere tener el derecho exclusivo de cómo hacer las cosas. Dígame, hermana Claudia. Y quizás por eso, pastor, las iglesias han perdido autoridad, ¿verdad? Porque si la iglesia se dedica a predicar moralismo, si se dedica a dedicar humanismo, y se pierde el enfoque de Cristo, porque Él es el redentor, el que justifica, el que hace todo posible. Por eso es que la iglesia quizás ha perdido autoridad. Sí,
Definitivamente. Y fíjese que alguien me hacía la observación porque, por ejemplo, con la cuestión esa de que querían hacer un programa de radio en el que se hablara acerca del noviazgo. Y me dice alguien, pero qué mal, me dice, fue un joven quien me lo dijo. Pero qué mal, me dice, porque quieren hablar del noviazgo y no mencionar a Cristo. O sea, como que hay una solución al noviazgo sin mencionar a Cristo, papá. Mm. O como que, mire, Cristo es una cosa y el noviazgo es otra. No se puede, no se puede. Ya va a ver ahorita en los pasajes que vamos a ver, en los cuales se ve cómo se ve Cristo. Vaya, porque ahorita los que hemos visto son los que tienen que ver con la salvación. Ahorita los que vamos a ver tienen que ver con la vida cristiana. Y se va a dar cuenta también cómo aquí la Escritura insiste en que para que la cosa funcione, Cristo tiene que estar presente. Si yo hago a Cristo a un lado, ya no sé, como dice muy bien la hermana Claudia, ¿qué es? Es humanismo. Por eso es de que usted a veces escucha de que hay personas que le gusta predicar pensamientos estoicos, ¿va? De hecho, el estoicismo tiene ciertas similitudes con el cristianismo, ¿va? Pero con los estoicos, y ahí en el libro de Hechos pasa una cosa bien interesante, que cuando Pablo llega a Grecia y estaban los estoicos y lo empiezan a escuchar, al principio todo iba bien. Pero cuando Pablo les empezó a hablar, dice la Escritura, del Evangelio y de la resurrección, sí, ahí te vamos a ir otro día. O sea, está bonito eso de que esfuérzate y sé valiente, va. Sí, pero si yo le digo a la gente, esfuérzate y sé valiente y saco a Cristo de la solución, el pasaje no va a funcionar. El pasaje no va a funcionar. Entonces, ¿en qué nos encontramos predicando? Humanismo. Humanismo, de darle palabras de aliento a la gente, de que siga adelante, no se desmaye, no desespere. ¿Y por qué sacamos a Cristo de la solución, pues? ¿Por qué sacamos a Cristo de la solución? Si la Biblia dice que para que todo eso funcione, Cristo, nosotros tenemos que estar dentro de Cristo. Cristo es el ingrediente secreto para que todo funcione, ¿verdad? Entonces, por eso es la insistencia de las Escrituras. Ahora mire los pasajes que hablan acerca de la vida cristiana, por ejemplo. Mire lo que sucede en este caso con Efesios 4:32. Efesios 4:32. Hermano JC, ¿será que nos puede leer esa cita de Efesios 4:32? Amén. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Correcto. Vea de que en este caso nuevamente aparece la expresión en Cristo. ¿Se acuerda que cuando veíamos las definiciones de la Real Academia Española, veíamos de que entre otras cosas, indica la manera de hacer las cosas, ¿verdad? Ujú. Indica la manera de hacer las cosas. Entonces, vea que en este caso, mire cómo es que la traducción ha captado muy bien esa situación de en Cristo. ¿Por qué? Porque si yo voy a perdonar a los demás, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a la manera de Cristo. ¿Mm? Lo voy a hacer a la manera de Cristo. Mire, y por eso veíamos los ejemplos esos. Es que la película está en francés, o sea, es la manera en la que la película está hecha. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Cuando la Biblia nos dice, mire, nosotros debemos de perdonarnos unos a otros. Claro, cuando nosotros nos saltamos esta regla, es entonces donde salen esas frases humanas. Sí, yo perdono, pero no olvido. No, mire, eso es humanismo. No, mire, es que perdonan los tontos. Sí, ese es humanismo. Ese es humanismo. Entonces, por eso es que dice, perdonándoos unos a otros, dice, como Dios también os perdonó a vosotros, ¿cómo? En Cristo, a la manera en la que Cristo lo hacía. ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto, le diré esta frasecita de en Cristo, la verdad que indica mucho. Pues mire este otro pasaje, por ejemplo. Mire este pasaje. Filipenses 3:14. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor, Filipenses 3:14. Amén, pastor.
Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ah, mire, qué interesante. Aquí es cuando Pablo comienza a decir aquella situación de que dice, mire, yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Pero ¿qué es lo que hago? Dice, prosigo a la meta. Y esa meta, ¿dónde está? Está precisamente en el llamamiento de Dios en Cristo. O sea, el llamamiento como a la manera de Cristo, ¿eh? A la manera de Cristo. Entonces es por eso de que las escrituras tienen esta frase de en Cristo, y como les mencionaba al principio, aparece 84 veces en el Nuevo Testamento. O sea, son demasiadas veces como para que le ignoremos, ¿no? Son demasiadas veces como para los... Fíjese que yo he comprendido una situación precisamente a raíz de esto. Cuando la Biblia repite algo es por... cuando en la Biblia se repite algo, no es por casualidad, sino que hay un a propósito, hay un adrede, porque se repite, porque se repite. O sea, es porque es importante, pues vaya, es importante. Entonces, precisamente porque es importante, por eso es que la Biblia lo repite. Mire, por ejemplo, este otro caso, por favor, Filipenses 4:7. Hermano Enrique, si nos lo puede leer, por favor, Filipenses 4:7. Me dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué interesante. Porque bueno, por cierto, en el contexto está precisamente esa situación de que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro. Ah, mire, ¿cómo podemos cambiar nuestros pensamientos? Porque a veces hay quienes se han fijado que dicen, ay, hermano, yo no sé qué hacer porque tengo que tomar tantos calmantes, porque ya fui al psicólogo. Yo no le digo que la medicina y que la psicología sean malas, no. Pero una cosa sí hay que tener en cuenta, que para experimentar la paz de Dios, mire cómo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea que es algo que no se puede explicar, pero que funciona. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, pero mire cómo, en Cristo. Quiere decir de que si yo quiero que una persona tenga paz en su corazón, pero saco a Cristo de la solución, no me va a funcionar. No me va a funcionar. Por eso es la cuestión esa de en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque prácticamente la esencia de la vida cristiana está en eso, ¿no? Por eso es bien interesante lo que les comentaba, ese razonamiento de Paul Washer, ¿va? En el sentido de decir, bueno, yo que me voy a especializar en los evangelios, es que el centro está en Cristo, pues. Dígame, hermana Claudia. Y a mí me parece un poco contradictorio, pastor, que a veces como cristianos dejamos que las situaciones, las circunstancias nos afecten, ¿verdad? Y es doloroso, pues, que estemos pidiendo en oración por las circunstancias que estamos pasando, cuando si en realidad estamos ya en Cristo, estamos completamente seguros de que ya eso está resuelto. Cualquier problema, cualquier circunstancia ya está resuelta. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. O sea, yo lo veo guardados en Él. Entonces las circunstancias de la vida no tendrían por qué preocuparnos. Pero fíjese que en parte sabe por qué es precisamente por la manera en la que estamos acostumbrados a enfocarlo, ¿verdad? Entonces, por eso les comentaba al principio de que el estudio, si lo vemos así nomás, aparentemente es un tema trivial, aparentemente. Pero le diré con lo que yo me topé, y es precisamente lo que les estoy compartiendo a ustedes, con lo que yo me topé, es de que a la hora de las horas tiene más implicaciones. ¿Por qué razón? Porque las implicaciones no es de que le voy a decir al hermano, mire hermano, vaya, cálmese, tómese, es bien curioso que hay una pastilla que sirve para que cuando las personas tienen deseos de vomitar, que se llama Dramamine. Y hay quienes dicen, mire, para que no haga tanto drama, tómese una Dramamine, ¿va? Entonces el asunto es de que vaya, ¿qué es lo que sucede? Queremos que la gente se calme,
No quiere decir de que esas soluciones en algún momento no puedan servir, ¿cómo no? Claro que sí. Pero la esencia de la solución, la base de la solución, está en Cristo. Por eso es que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, pero ¿a dónde? En Cristo. Si yo quiero que una persona tenga paz, pero le aparto a Cristo, no me va a funcionar. Dígame, hermana Olga. Quizás voy a robarme bastante tiempo. A No, ver, vamos a ver, asústeme. me emociono mucho yo. Fíjese que en el Liceo Cristiano llegó una misionera americana y ella contó su testimonio de que unos hombres de color la golpearon. Ella ya tenía promesa de ser misionera y la golpearon y se recuperó. Pero cuando se recuperó, ya en el bachillerato, digamos, la volvieron a golpear y la dejaron paralítica. Ujú. Y ella lloraba y decía, yo sé que tengo llamado de misionera, pero ¿cómo voy a ser inválida? ¿Cómo voy a ser una misionera que va a andar en otro país y no puedo ni caminar ni valerme sola? Y ella dice que estando en el hospital, en su angustia de que una jovencita, una adolescente no iba a caminar, en un sueño se le apareció el Señor y le dijo, perdonalos. ¿Cómo cree que voy a hacer eso? Le dijo. Y en el sueño Jesús le enseñó las manos y le dijo, a mí me crucificaron y yo perdoné. Claro, le dijo, si ese eres tú eres Dios, tú puedes perdonar, pero yo no puedo. Ujú. Y el juez acosándola para que pusiera la demanda, pero después del sueño, cuando el juez llegó, ella no puso cargos. Y dice que cuando despertó solo le dijo, Señor, ¿puedes perdonarlos a través de mí? Ah, qué interesante. Espíritu Santo, ¿puedes tú perdonarlos a través de mí? Y fíjese que volvió a caminar y llegó de misionera al colegio, era una enfermera. Gracias Y a Dios. dice que solo le quedó una manchita en la espalda y que a medida que iba perdonando, se iba reduciendo y su movilidad vino al cuerpo. Por eso estos temas a mí me emocionan porque yo sé que humanamente yo no puedo tener un perdón absoluto como el que Cristo tuvo, pero en Cristo es posible. Claro, Ahora, claro. me encanta lo que dice mi hermana Claudia, con su gran fe, ella conoce las promesas y es lindo la confianza que ella tiene, ¿verdad? Pero hay mucha gente que cuando recibe una noticia se vuelve loca. Y me parece increíble este tema porque es para enseñarlo y que la gente entienda que es en Cristo, no por mi propia fuerza. Yo no tengo el poder de He-Man. Qué mal está eso. Pero en Cristo sí. Claro. Solo eso, hermano. Ah, no, pero mire qué aporte más interesante, porque vea la solución que ella decía, yo no los puedo perdonar, entonces perdónalos tú a través de mí. Por eso es de que veíamos esa cita de Efesios 4:32 de que dice, perdonándoos unos a otros, pero ¿de qué manera? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es que ese es lo que le digo de que, vaya, fíjese que, por ejemplo, en el caso de las gaseosas, por ejemplo, la Coca-Cola, por decirle algo, nadie sabe cómo se prepara. Por ejemplo, en los países donde se consume, ¿qué es lo que sucede? Ya mandan los barriles de Atlanta donde viene el jarabe. Y el jarabe viene calculado para cierta cantidad de miles de gaseosas. Pero usted va, por ejemplo, a la embotelladora de cualquier país y ellos no saben qué están preparando.
Lo único que saben es que les mandan un barril de jarabe, que de ese barril de jarabe van a salir un montón va a salir cierta cantidad de gaseosa. Pero ese es el ingrediente secreto. Claro, en este caso, cuando estamos hablando de en Cristo, no es que sea el ingrediente secreto, no porque la Biblia lo dice, pero pongámoslo de otra manera, es el ingrediente esencial. Vaya, tal vez así, no es el ingrediente secreto, es el ingrediente esencial. O sea, para que la cosa funcione, Cristo tiene que formar parte, ¿verdad? Cristo tiene que formar parte. Ahora, lo que dice la hermana Olga, ¿cuál es la idea respecto de estos estudios? De que yo no puedo llegar a los lugares en donde usted está, pero usted sí. Usted sí. Y la idea es de que usted se pueda convertir, digámosle así, en ese efecto multiplicador, de decirle a la gente, no, mire, cuando usted tenga una dificultad, a mí me gustaba una alabanza que salió hace unos años que decía a la manera de Cristo, ¿verdad? Entonces, la verdad que como que por ahí tiene que andar la cosa, ¿va? En el sentido de hacer las cosas a la manera de Cristo. Ahora, si seguimos avanzando siempre en lo que tiene que ver con la vida cristiana, mire estos otros que las escrituras nos dicen, por ejemplo. Este creo que lo conocemos bastante. Perdón. Mire lo que dice, por ejemplo, Filipenses 4:13. Hermana, ¿cómo se llama? Hermana Gladys, si nos lo lee, por favor. Filipenses 4:13. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá, otra vez va. Todo lo puedo en Cristo. Saco a Cristo, ya perdí. Y es la cuestión esa que estamos hablando del humanismo. ¿En qué momento nosotros podríamos caer en el humanismo? Cuando le decimos a la gente, no, hombre, hermano, hágale frente. Tenga coraje. No, es que nosotros por nosotros solos no podemos. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Y mire este otro, que también es un pasaje que yo sé que muchos de nosotros recordamos. Filipenses 4:19. Hermano JC, si nos lo lee, por favor, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra vez va, en Cristo. Es ahí donde, por ejemplo, se comete el error de que muchas veces cuando se predica, mire, ¿y de qué van a predicar el domingo? Ah, se va a hablar acerca de cómo prosperar. Y dan un montón de herramientas financieras, un montón de situaciones lógicas y humanas sobre cómo prosperar. ¿Que pueden servir para algo? Sí. ¿Que es la solución completa? No. Por eso es que menciona, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, pero dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. En Cristo. O sea, fuera de Cristo, aquí la cosa no funciona. Aquí la cosa no funciona. Y ese es uno de los problemas, por ejemplo, cuando a veces se predica y no se hace la invitación para que la gente reciba a Cristo. ¿Y cómo quieren que la gente le reciba? ¿Y cómo quieren que la gente cambie si la solución principal se la estamos negando? Dígame, hermana Claudia. Te quería comentar, pastor, acerca de este cambio de mentalidad que viene a través de Cristo, ¿verdad? O en Cristo. Estaba en unas clases de financieras y estaba diciendo el instructor que nosotros creemos que el dinero soluciona todo, pero decía él, en realidad, si yo no tengo una correcta gestión, una mente adecuada, el dinero va a incrementar los problemas. ¿Por qué? Porque si yo soy alcohólico, con dinero voy a ser más alcohólico. Si yo soy un vicioso, con dinero voy a ser más ambicioso, más vanidoso. Entonces, el dinero no te va a solucionar los problemas. ¿Cuál es el problema? De que se predique en un púlpito el tema financiero, por ejemplo. El problema es del corazón. Entonces, si no hay un cambio de corazón, no va a haber ninguna solución.
por más seminarios financieros o prédicas financieras que se den, hasta que haya un cambio de corazón, de mente, y eso solo se puede lograr en Cristo. Claro, claro. Y ese es precisamente el énfasis de que por qué la Biblia a lo largo del Nuevo Testamento tiene esa lucecita, ¿va? O sea, mírame, en Cristo, en Cristo. Si yo saco a Cristo, ya no me funciona nada, ya no me funciona nada, ¿verdad? Mire, por ejemplo, este otro. Este otro, fíjese que es un pasaje bien interesante, porque dice, dad gracias en todo. ¿Por qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra vez, otra vez, es lo que le digo, es que es ese énfasis de las escrituras de decir, mire, es que todo, bueno, por eso es que el libro de Colosenses, ese pasaje no lo he puesto, pero se lo voy a mencionar rápidamente, donde Pablo en el libro de Colosenses dice, y vosotros estáis completos en él. O sea, si yo tengo a Cristo, ya lo tengo todo. O, en todo caso, me voy a dar cuenta que no necesito lo que yo creo que necesito. ¿Verdad? Porque, ¿qué es lo que sucede? La gente muchas veces le pide a Dios cosas. Y lo que nosotros le deberíamos de pedir es más de Cristo. Eso es lo que nosotros deberíamos de pedir. Entonces, por eso es que dice, mire, dad gracias en todo. Ay, mire, me chocaron el carro. Sí, dice, pero mire por qué, dice. Vea una cosa, que nos dice dad gracias por todo, o sea, no por la desgracia, sino en medio de la situación, pero ¿por qué? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, siempre está ese énfasis de en Cristo. Ahora mire los que tienen que ver con el futuro, por ejemplo, los que tienen que ver con el futuro. Aquí se da una situación. Mire, por ejemplo, lo que dice Primera de Corintios 15, 22. Hermano Enrique, si nos lo puede leer, por favor, Primera de Corintios 15, 22. Me dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Verdad? O sea, está esa situación de que, mire, en Cristo. Fíjese de que aquí nos estamos metiendo en un terreno un poco espinudo. Ya le voy a comentar por qué. Mire, por ejemplo, lo que dice en este caso, Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay un punto espinoso y es este. A más de alguien se le ha ocurrido la idea de que como dice en Cristo, entonces los santos del Antiguo Testamento no van a ser resucitados en el arrebatamiento. Esa es la feliz idea que se les ha ocurrido de estos versículos. Pero ¿y por qué esa afirmación no es correcta? Esa afirmación no es correcta porque los del Antiguo Testamento se salvaban creyendo en el Mesías que iba a venir. Por eso es de que usted ve que Jesús, que dice en Juan capítulo 8, dice, Abraham vio mi día y se gozó. Y como semejante cosa, pues si es que la salvación es Cristo. Mire lo que dice Jesús a la par del pasaje más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la serpiente del libro de Números, ¿de qué nos estaba hablando? De Cristo. Es por eso de que en este caso, cuando dice los muertos en Cristo, incluye también a los del Antiguo Testamento. Se va a encontrar a más de alguien que se le va a decir diferente, pero por lo menos le quiero exponer ese punto de vista precisamente para que vea esa situación, de que los del Antiguo Testamento no es como dicen algunos de que se salvaban por la ley, no. Usted ve, por ejemplo, en Hechos, de que cuando el etíope, ¿qué pasaje iba leyendo? Isaías 53. Y empieza la discusión con Felipe y le dice, mira, ¿y esto de quién lo dice? ¿Y qué dice la Biblia que ocurrió? Que partiendo de esa escritura,
de Isaías 53 le habló del Evangelio de Jesús. Entonces, en este caso, cuando habla acerca de los muertos en Cristo, incluye también a los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por aquello de que si alguien dice, no, es que los del Antiguo Testamento no van a ser resucitados en el arrebatamiento. ¿Cómo no? Porque ellos se salvaban igual que nosotros, creyendo en Cristo. Solamente que Cristo para ellos era profecía y para nosotros ya es un evento cumplido. Pero el centro siempre es Jesucristo. Allí no hay otra manera. Y mire este otro, por ejemplo. Mire, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, dice, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, la salvación y todo lo que lleva implícito estaba incluido precisamente en un plan de Dios que estaba en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Entonces, ahora mire, le voy a mencionar tres pasajes que nos amarran todo esto y ahora que hemos visto esa situación de en Cristo, creo que le van a sonar un poco mejor. El primero es este, Juan 15:5. Hermana Olga, si lo lee, por favor. Juan 15:5. Sí, hermano. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Verdad? Mire lo que dice, separados de mí. ¿Se da cuenta? Porque hemos estado hablando de que las escrituras insisten en de que en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque separados de Cristo nada funciona. Por esa simple y sencilla razón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y como le decía hace un rato, no es que Cristo es el ingrediente secreto, es el ingrediente esencial. Sí. Así de pesado. No es el ingrediente secreto, es el ingrediente esencial. ¿Ve? Y por eso es que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Mire este otro. Romanos 8:32. Hermano Ever, si nos lo puede leer, por favor. Romanos 8:32. Amén. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ajá. Fíjese que este pasaje se cita mucho, por ejemplo, como para decir, mire, que Dios responde las oraciones. Y Dios sí responde las oraciones y estamos totalmente de acuerdo. Eso no se lo voy a discutir. Pero vea que dice, bueno, primero que la garantía que nosotros tenemos de que Dios va a responder es de que Dios ha dado al Hijo. O sea, no es por nuestras buenas obras, ni porque nosotros servimos en la iglesia, ni por ese tipo de cosas, sino que la garantía que tenemos de que Dios nos ama, ¿cuál es? Cristo. Que Dios dio a su Hijo por nosotros. Ahora mire lo que dice, una pregunta bien interesante. ¿Cómo no nos dará también con Él, o sea, con Cristo, todas las cosas? ¿Qué pasa si yo de mi predicación saco a Cristo? Ya nada funciona. Y es por eso de que están esas 84 insistencias de que en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque si yo saco a Cristo, ni nada funciona. Dígame, hermana Claudia. Fíjese, pastor, que yo siempre me pregunté cuando el Señor decía que Él era la puerta. Ajá. Y yo me preguntaba, ¿para dónde? O sea, Bueno. porque una puerta te traslada de un lugar Ajá. a otro. Entonces estoy entendiendo que Él es la puerta para que entremos a morar, no con Él, en Él, Ujú. en Claro, Él. Entonces esa puerta es la que nos permite, bueno, y Colosenses 1:13 lo dice, ¿verdad? Que nos trasladó de las tinieblas a su reino. claro, Y su reino está en Él. claro. No está fuera de otra cosa. Fíjense que había un profesor mío de teología que tenía una frase que a mí nunca se me va a olvidar. Como el escritor de Hebreos en Hebreos 7:26 dice que Jesús es más sublime que los cielos. Entonces este profesor mío le explicaba una situación.
El cielo va a ser bonito porque Jesús va a estar ahí. Y el infierno va a ser feo porque Jesús no va a estar ahí. Porque a veces la gente dice, ay, en el cielo las calles de oro y toda la cosa. ¿Va? El cielo no es bonito por eso. El cielo es bonito porque Jesús está ahí. ¿Y por qué la eternidad va a ser bonita? Porque nosotros vamos a estar donde Jesús va a estar. Entonces lo bonito de la vida eterna no va a ser todo lo que podamos ir a ver, porque a veces hay quienes se enredan de que mire cómo va a ser el río ese que va a salir ahí en Apocalipsis 21 y de cómo van a ser los frutos y se pegan unas grandes enredadas. Claro, es interesante reflexionarlo como un ejercicio mental, ¿va? Y eso incluso hasta yo lo hago. Pero vamos al asunto de que le digo, esa frase que decía ese profesor mío, a mí solo lo dijo 1 o 2 veces, pero a mí nunca se me olvidó. El cielo va a ser bonito porque Jesús va a estar ahí. Por eso es que el cielo va a ser bonito. No por todo lo que va a haber. No, el cielo va a ser bonito porque Jesús va a estar ahí. Y mire el último pasaje, porque aquí este último pasaje viene y todavía nos mete en un lío bien interesante. Mire el lío en el que nos mete este. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mire qué es lo que sucede. Más vive Cristo en mí. ¿Y qué significa en el griego? Adentro de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué decimos que significa la preposición en? La manera en la que se hace algo. Entonces lo vivo en ¿cómo? En la fe del Hijo de Dios, a la manera de Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tal? ¿Verdad? Dígame, hermana Claudia. Esa frase que dice, y lo que ahora vivo en la carne, ahí yo lo entiendo así, ¿verdad? Ahí va enfermedades, van deudas, van problemas, van acosos, van ataques, van robos, crímenes, injusticias. O sea, todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesús. Y yo me acuerdo de ese versículo cuando veíamos griego, porque cuando dice la palabra de Jesús, es la fe de Jesús. O sea, no es mi fe. Lo que vivo en la carne, todos los problemas, las circunstancias, las situaciones, las vivo en la fe de Jesús en mí. Así es, así es. Bueno, y una de las cosas que dice el escritor de Hebreos y que muchas veces cuando se estudia soteriología es importante señalarlo, que Hebreos 12:2 dice que puestos los ojos en Jesús, dice el escritor de Hebreos, el autor y consumador de la fe. Nada más va. Dígame, hermana Olga. Estaba oyendo la clase y realmente está tan interesante, pero el Señor realmente es en Él, ¿verdad? Lo podemos todo y escuchando a hermana Claudia que en Él están todos. Proverbios 3:16 dice, el Señor tiene en su mano derecha largura de días y en su izquierda tiene riquezas y honra. Y también nos dice Cristo en nosotros esperanza de gloria. Yo creo que con esos 3 versículos son suficientes para traer paz a nuestras vidas, sea cual sea la circunstancia. Porque Claro. fíjese, en mi mano derecha, largura de días, en la izquierda, riquezas y honra. Y Isaías 49:16 dice, porque en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están tus muros. O sea, Proverbios 3:16 y Isaías 49:16 como que lo cierra. Y dice, bueno, Cristo en mí, esperanza de gloria, ahí estoy.
Y me encantan esos versículos, hermano, me traen tanta paz a mi vida y por eso lo quería compartir. ¿No? Y vea qué interesante. Fíjese que yo le voy a decir lo que yo estaba pensando al respecto de este tema. Yo sé que lo que acabo de explicar ustedes lo saben. O sea, yo ahorita no les he venido a enseñar nada nuevo, no, sino que yo lo único que he hecho ahorita es nada más hacer una recopilación de aquello que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Para que le demos ese enfoque de poder decir, ah, mira, entonces quiere decir de que estar en Cristo significa que estoy dentro de Cristo, que voy a hacer las cosas a la manera de Cristo y que mi vida está dedicada para Cristo, ¿verdad? Entonces a la hora de las horas entendemos un poco mejor por qué la insistencia de las escrituras de en Cristo y en qué medida puede afectar nuestra predicación de que Jesucristo no debe ser sacado porque Él es la solución, ¿verdad? Él es la solución. Veamos, ¿alguna otra pregunta o comentario antes de mencionarles el tema de la siguiente semana? ¿Alguna pregunta o comentario? Hermana Gladys, dígame. Fíjese, pastor, que usted dice que lo que nos ha enseñado es algo que ya sabemos, pero sin embargo, siempre aprendemos algo, ¿verdad? Siempre hay algo que aprender. Y me gustó lo que usted estaba explicando en cuanto a lo de que algunos creen de que los santos del Antiguo Testamento no van a resucitar con nosotros, ¿verdad? Y mencionaba usted lo de la serpiente de bronce, que era Tipo un de tipo Cristo. de Cristo, ajá, y que ellos creían en la promesa de un Mesías, ¿verdad? Me parece muy interesante eso. Pero también yo he escuchado, bueno, ahí en el Colegio de los Maestros, Ay, que que ahí se también, dan duro por eso. no he escuchado algo contrario, sino que alguien mencionó de que ellos creyendo en Jehová era como que estaban creyendo en Cristo. No sé si es correcta esa posición. Lo que pasa es que Jesucristo, usted ve que aparece en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú, Y por ejemplo, hay muchos pasajes mesiánicos en el Antiguo Testamento. ujú. Bueno, el libro de Daniel incluso habla acerca de que después de las 62 semanas se iba a quitar la vida al Mesías. O sea, en el Antiguo Testamento se habla de Cristo. O la cita de Job, que es el más antiguo del libro de la Biblia, Job 19:25, que dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Amén. O sea, en el Antiguo Testamento Cristo está presente por donde lo busque. Mm, Hermana Claudia, ¿dio? Sí, el problema es que no podemos llegar a Jehová sin Jesús. No. Si eliminamos a Cristo de la ecuación, no podemos llegar al Padre. Ujú. Entonces, sí es la misma persona, pero a través de los méritos de Jesús es que nosotros podemos llegar a Jehová. Yo lo veo como un embajador cuando viene de España, digamos, y dice, se presenta al presidente de El Salvador y dice, yo vengo en nombre de la reina de España. No viene con sus atributos propios, sino que viene con los honores, los atributos de la reina de España o del rey de España. Ujú. Él no puede venir a presentarse con sus atributos propios, tiene que venir con los honores y las autoridades que le ha dado el rey de España. Entonces igual nosotros no nos podemos presentar al Padre con nuestras obras, porque Fíjese que, dijo él que nuestras obras son trapos de inmundicia, pero claro. lo que ve el Padre es a Jesús en nosotros. Fíjese que hay un pasaje del Antiguo Testamento que ilustra muy bien este asunto. Que por ejemplo, cuando Moisés le dijo a Dios que quería ver su gloria, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Escóndete en la roca y yo voy a pasar.
O sea, de que Moisés pudo estar en la presencia de Dios escondido en la roca. Y ya ves como en el Nuevo Testamento se juega con la figura esa de que la roca es Cristo. Entonces Moisés pudo estar en la presencia de Dios cuando estuvo escondido en la roca que es Cristo. Entonces es que le digo, vea por donde vea el Antiguo Testamento, Jesucristo, ya sea en tipología, en menciones directas, en salmos mesiánicos, Jesucristo está en el Antiguo Testamento, en profecías. Está en el Antiguo Testamento. Entonces es por eso de que cuando hay quienes dicen los muertos en Cristo, no son los del Antiguo Testamento. Discúlpeme, pero quiere votar casi media interpretación de la Biblia, pues. Porque hay un montón de cosas con las que el Nuevo Testamento dice, no, mire, este es cumplimiento de allá. Entonces, claro, si yo me pongo en ese plano, estoy votando media Biblia al agarrar ese punto de vista, ¿va? Veamos, ¿algún último comentario antes de mencionarles el tema de la siguiente semana? ¿Algún último comentario? A ver. ¿Todos estamos bien? Bueno, como les decía, yo sé que el tema es sencillo, pero puede darse cuenta a través del enfoque que le hemos dado, precisamente lo importante que tiene, la importancia que tiene, y que para nosotros nos debe de servir para cambiar el punto de vista en muchos aspectos. Mire que voy a predicar a una iglesia o que no se hace la invitación para recibir a Cristo porque mire que son inconversos, pueden no volver. No van a volver porque no se les invitó a recibir a Cristo. Sus vidas no van a cambiar porque no se les invitó a recibir a Cristo. Porque por la cobardía que yo tuve de invitarlos a recibir a Cristo, esas vidas no van a cambiar. ¿Por qué no van a cambiar por un mensaje elegante? O porque mire, porque yo soy un pastor muy preparado, porque tengo mucha experiencia, porque tengo muchos títulos. Si saco a Cristo de la solución, ya me pasé en todo. Así de importante es el asunto. Si saco a Cristo, ya me pasé en todo. Ya nada funciona. ¿Verdad? Nada funciona. ¿Por qué razón? Porque es la pieza esencial. Es la pieza esencial. Entonces, si yo saco a Cristo, nada funciona. Es por eso de que fíjese que en hermenéutica, por ejemplo, hay un principio que se llama el principio de la centralidad en Cristo. O sea, cómo es de que cuando nosotros entendemos de que Cristo es el centro de las Escrituras, hay un montón de pasajes difíciles que se entienden. Pero cuando yo acepto esa premisa de que el centro de la Biblia es Cristo, cuando yo acepto esa premisa, la Biblia agarra una luz, pero tremenda. ¿Pero por qué? Porque tengo que reconocer de que Jesucristo es el centro de la Biblia, ¿verdad? Bueno, déjenme comentarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Mire, va a ser un tema que creo que le va a interesar. Es mire, ¿ve? Jesús libera de demonios. Vamos a ver los pasajes en los cuales vamos a centrarnos específicamente en los momentos cuando Jesús liberaba demonios. Y que de hecho en el Nuevo Testamento hay un montón de casos de esos. Y se va a sorprender, por ejemplo, cómo se da esa situación de que a veces, por ejemplo, habían personas que tenían demonios desde niños, o se daba mucho en el ministerio de Jesús que había muchas mujeres con problemas de demonios. Dígame, hermana Claudia. Yo le quería pedir, pastor, un favor, a ver si se pudiera estudiar del tema sobre el hombre natural y el hombre espiritual, porque Ok, Primera de Corintios 2 habla de esta diferencia. se lo voy a agendar después de este. Se lo voy a agendar después de este. Y está pendiente el de la apostasía. Bueno, el que sí le prometo que se lo voy a tener después de este, esa es la diferencia, porque Primera de Corintios habla acerca del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Después Sí, de este va a ir. Y el de la bueno, apostasía le vamos a meter un poco el diente para poder preparárselo. bueno, gracias, pastor. Bueno, ahí estamos a la orden. Y cuando alguien más quiera proponer un tema, póngalo en el chat y lo vamos a agendar y lo vamos a preparar, porque dése cuenta pues de que la preparación esta toma su tiempo. Toma su tiempo. Más o menos preparar una presentación de estas, dependiendo la dificultad del tema, toma 3 o 4 horas seguidas sin levantarse.
Y aún usando un montón de herramientas de internet y todo, solo de copiar y pegar, ¿va? Aún así toma más o menos 3, 4 horas. Y que también ya hay varias ideas que en base a sus comentarios y todo ya van avanzadas, ¿va? Pero entonces, pero sí lo vamos a preparar. El que sí le digo que va de entrada después de este de los demonios es el de la diferencia esa del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Bueno, vamos a terminar entonces. Muchas gracias por habernos acompañado. Oramos para terminar. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por los hermanos que se conectaron. Bendice sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenas noches. Buenas Dios noches, los bendiga. pastor. Gracias. Bueno. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Dios bendiga. Muchas bendiciones.